Buenas tardes, buenos días, depende a todos y a todas. En principio agradecerle a Flavia que haya podido estar hoy acá con nosotros compartiendo. Esto que hacemos hoy lo hacemos también en el marco de una serie de encuentros que vamos a ir realizando para debatir sobre la escuela secundaria, para poner en cuestión esta propuesta de reforma de la escuela secundaria que nos están impulsando, que está impulsando el Ministerio de Educación de la Ciudad, que tiene un debate ahí por ahora medio frenado en el Consejo Federal. Quería empezar recordando, yo digo porque muchos de los debates que nosotros venimos dando acá, hoy hablábamos con algunos compañeros, a veces nos olvidamos que son debates que nosotros venimos trayendo desde hace muchos años. Ayer se cumplieron 44 años de la fundación de la CETERA. Ese 11 de septiembre de 1973, el momento que se estaba dando el golpe militar en Chile, la CETERA tenía su origen, veía sus inicios, y en la declaración de principios, ya ahí se planteaba al docente como algo que no fuera solamente un transmisor de conocimientos, se pensaba la educación como un derecho, no lo decíamos en ese momento como derecho social, pero sí se planteaba como un derecho, como el acceso al conocimiento, pensar una educación para la liberación, una educación para la emancipación. Mucho de lo que se plantearon ahí en esos inicios, hace 44 años, es la lucha que venimos llevando desde hace muchísimo tiempo también acá en la ciudad de Buenos Aires. Cuando nosotros ponemos en cuestionamiento lo que es la escuela secundaria del futuro, no es que arribamos ahora a una conclusión, sino que lo que hacemos es recuperar una tradición histórica de lo que es y de lo que representa para nosotros la educación. Y en definitiva de lo que estamos hablando en estos días es del sentido de la educación, del sentido de la escuela secundaria. Un sentido que nosotros, al menos, no compartimos con estas propuestas, que es lo de la secundaria del futuro. Un proyecto que en realidad nosotros podemos empezar a rastrear el ADN de este proyecto en los documentos que fue sacando el Ministerio de Educación, lo que fue el acuerdo de Purmamarca, lo que es el plan maestro, lo que son los documentos de capacidades 2020. En todos esos documentos uno empieza a rastrear y ve cómo intentan subordinar la educación secundaria, a las necesidades del mercado. Cómo toda esa terminología que nosotros durante la década del 90 criticamos, todas esas políticas que venían de la mano de los organismos de crédito, del Banco Mundial, del BID, de todos esos sectores, hoy vuelven a aparecer de otra forma, un poco más ayornado por ahí, pero vuelven a ser los mismos criterios que guiaron en los 90. Cuando uno busca un poquito más, yo digo, nosotros no nos olvidamos todo lo que ha dicho el ex ministro de Educación Esteban Bullrich sobre la educación. Yo digo, ex ministro, pero el mismo gobierno, con una misma política educativa, hay una continuidad. Los dos ministros, el ex ministro y el ministro actual, han manifestado públicamente que ellos no iban a debatir de política educativa, ni de contenidos pedagógicos, ni de educación, con los docentes, con los sindicatos docentes, que somos los representantes de los docentes, y por lo tanto no van a poner a consideración de los docentes ningún debate que tenga que ver con política educativa. Eso es lo que plantean. Y uno podría buscar ahí, yo creo que es como una especie de hoja de ruta de lo que son las políticas del macrismo, de lo que son las políticas que la derecha está implementando en estos momentos, en una nota que escribió Esteban Bullrich en el diario Clarín el 4 de octubre del año pasado. Él ahí planteaba que hay dos modelos de escuelas. Uno antiguo, que son los Falcon de los 70, él lo dice así, de esta manera, y que tenemos que ir a la escuela que es la nave espacial. Y ahí, bueno, desarrolla, la verdad es un artículo que escribió y que yo recomiendo su lectura porque nos permite tener un panorama hacia dónde orientan
lo que son las políticas educativas, lo que piensan de la educación, como la educación, pero hay algo que llama poderosamente la atención, ¿no? Lo voy a citar, ¿no? Porque dice que el sistema educativo argentino fue el que permitió a principios del siglo XX y que puso a la Argentina al tope del mundo. Yo, acá, bueno, muchos docentes, algunos muy jóvenes, pero creo que todos han estudiado algo de lo que es la historia de la educación en la Argentina, y cuando uno mira cómo era la educación a principios del siglo XX, la escuela secundaria, que es algo que nos convoca hoy a nosotros, la verdad era para un sector muy pequeño, no estaba universalizada, está muy lejos de ser algo, al contrario, tenía una matriz elitista, sabemos lo que representaba. Ni siquiera a principios del siglo XX se había cumplido la meta de la obligatoriedad de la escuela primaria. Y cuando uno mira lo que históricamente se consideró, cuáles son los ejes, los objetivos de la escuela secundaria, esto de formar para el trabajo, para poder seguir estudiando, formar ciudadanía, en ese principio del siglo XX, fines del siglo XIX, cuando uno mira la realidad política, en esa época existía la ley de residencia, se expulsaba a los extranjeros, existía el fraude patriótico, los trabajadores eran atendidos por el jefe de la policía. Bueno, probablemente sea ese el modelo que les interese de escuela secundaria. Una escuela secundaria que discipline, una escuela secundaria que no forme, no apunte a formar ciudadanos críticos, que accedan a conocimientos. Cuando ellos hablan de modernidad, muchas veces lo que en realidad vemos es una especie de artilugio en el cual se busca la adaptabilidad a las necesidades del mercado. Cuando la derecha habla de modernidad, habla de futuro, la verdad lo que está pensando es de qué manera las necesidades del mercado obtienen respuesta de la mano del sistema educativo. Y en este sentido creo que es el debate que tenemos que dar nosotros. Ellos evidentemente tienen una efectividad mediática cuando instalan, ¿no? Pensar cómo es la escuela del futuro, ¿no? Si alguien plantea a las familias una escuela del futuro, que acceda a la tecnología, son cosas que todo el mundo quiere, valora. El tema es que siempre tenemos que ir al sentido, ¿no? Una es si ese sentido está puesto con las miradas de cara a la necesidad del empresariado, o está puesto de cara, con miradas, pensando en un proyecto de país, en un proyecto de ciudadanos, pensar ciudadanos críticos, pensado hacia el conocimiento. Muchos de los aspectos que se plantean ahí están planteados y casi yo diría que toman cuestiones que nosotros hemos debatido ampliamente en nuestros congresos pedagógicos a lo largo de la historia, ¿no? El tema de la repitencia. Hay algo que nosotros sí venimos planteando. Para poder avanzar hacia una escuela, probablemente lo que sí tengamos que pensar es en más horas de clase, no menos. Estamos en un proyecto en donde en quinto año le sacan hora de clase para generar pasantías, puestos de... Depende la versión del documento que vayamos mirando, va cambiando el nombre que se le da, pero la verdad es que quieren empezar a resolver ese problema que tienen las empresas de empleabilidad. Cuando uno mira a cualquier joven que egresa de una escuela secundaria, uno ve que cada vez que se incorpora al trabajo hay un periodo en el cual las distintas empresas invierten para formar a ese joven al puesto de trabajo. Quieren que esa parte de los ingresos que las empresas invierten para formar específicamente para su puesto de trabajo, esa parte de dinero lo invierta a la escuela, lo invierta a la educación. Es una transferencia de ingresos desde el sector educativo hacia el sector empresario. Algo que venimos discutiendo, ¿no? Toda la terminología con la que estamos debatiendo en estos días. Hablan de emprendedurismo, hablan de meritocracia, ¿no? El emprendedurismo que promueve el triunfo y el éxito individual. Nosotros pensamos en una escuela que potencie, que fomente el trabajo colectivo, que piense no en un éxito individual, sino en un éxito colectivo, que tenga como norte un modelo de país. Ese es el proyecto de escuela que nosotros queremos. Cuando uno lee estos documentos, no se habla de país, no se habla de patria, no se habla de conocimiento, no se habla de derecho social.
no se habla de algo central. Nosotros tenemos una ley nacional que establece la obligatoriedad de la secundaria, de la escuela secundaria, y una ley de la Ciudad de Buenos Aires que es anterior, que también establece la obligatoriedad de la escuela secundaria. No se ve en ninguno de todos estos borradores de PowerPoint que han presentado ninguna herramienta, ninguna forma, ninguna metodología, ninguna política que piense cómo va a ser la escuela secundaria para retener a los alumnos. ¿Cómo va a ser para que ingresen todos, para que permanezcan todos y para que egresen todos de la escuela secundaria? No hay políticas que lleven a pensar nada de todo esto. Cuando habla de meritocracia, ellos tienden a definir una sociedad donde hay ganadores y hay perdedores. Aquellos que hagan mérito serán los ganadores. Y aquellos que no hagan mérito seguramente tienen un manual de herramientas para poder aplicarlos. Algunas de estas herramientas que ya las han bosquejado, puede ser las neurociencias, porque van a justificar, bueno, este no tiene mérito, no sabe lo suficiente, no puede aprender, no estudia. Entonces ahí va a haber algún tipo de respuesta desde la neurociencia para tratar de buscar alguna solución. Nosotros entendemos el conocimiento históricamente desde la fundación de CETERA como una herramienta esencial de la cual hay que apropiarse. Nosotros como trabajadores de la educación, pero además como trabajadores del movimiento obrero en general, además, cada vez que disputa por la renta, por el salario, hay una disputa por la economía, nosotros como trabajadores de la educación también hacemos una disputa por el conocimiento. Nosotros apostamos también a la distribución del conocimiento. Y estamos ante políticas que quieren poner precio al conocimiento. Entonces va a haber sectores, algunos que puedan acceder a ese conocimiento y que puedan pagarlo, y otros que no van a poder pagarlo, y para eso está la secundaria del futuro, que es la que le va a dar la posibilidad de insertarse en algún puesto de trabajo. Cada vez que nosotros vemos que la derecha avanza con propuestas, la verdad que nunca la derecha pensó en una educación para la liberación, nunca pensó en una educación emancipadora, nunca pensó en una educación para los pobres. Ellos han pensado siempre en una educación para algunas élites, una educación para formar a sus clases, y otra educación más general para el resto. No es casual que en este proyecto que se está llevando adelante, que están tratando de impulsar, hoy tengamos una cantidad de escuelas que van a ingresar, y hay un cronograma, el año que viene más escuelas, y para el 2019 terminaría. No hay ninguna escuela privada. Las escuelas privadas no entran dentro del proyecto de la escuela secundaria del futuro. Yo pregunto, si es algo tan maravilloso, tan espectacular, ¿por qué las escuelas privadas no querrán entrar? ¿O será que para las escuelas privadas que forman a los hijos de muchos de estos dirigentes, pasan a formar parte de esta educación de élite? Nosotros tenemos que poder enfrentar estas reformas. Para poder enfrentar hay que construir esa correlación de fuerzas. Nosotros tenemos que poder juntarnos, reunirnos con las familias, reunirnos con los padres. Tenemos que poder dar un debate de cara a la sociedad de cuál es la educación que queremos. Nosotros estas peleas ya las hemos dado y hemos logrado revertir en los 90 lo que fue la Ley Federal de Educación, lo que fueron las políticas privatistas, lo que fue la fragmentación, la balcanización del sistema educativo. Por eso para nosotros se vuelve central esta conformación de un movimiento que pueda dar cuenta de este debate. Nosotros vamos a seguir profundizando todos estos debates, vamos a seguir avanzando en debates pedagógicos con distintos especialistas, con compañeros que nos puedan venir a hablar también del currículum, de lo que es la educación y el trabajo. Es un debate que nosotros tenemos que llevar adentro de las escuelas con nuestros alumnos, en un momento en que los estudiantes están tomando las escuelas porque los mismos estudiantes también quieren poder hacer oír su voz. Hay una desvalorización muy grande de lo que es el colectivo docente. Ellos no quieren escuchar. Cuando uno mira, en una de sus presentaciones parten de un diagnóstico, todos los habrán visto, hablan de las clases magistrales, del conocimiento dividido, contenidos académicos abstractos, formas rígidas de la enseñanza. Bueno, no lo voy a leer todo, ya los habrán visto. Quien hizo esto parte de un desconocimiento muy grande de qué es lo que está pasando hoy adentro de las escuelas. No hoy, desde hace tiempo. Y adentro de las escuelas ya no pasa esto.
Y a veces sí hay una clase magistral, y a veces es necesario que haya una clase magistral, pero no es lo cotidiano. En las escuelas pasan muchas otras cosas que tienen que ver, que pasan muy por el costado por todo esto. A nosotros nos llamaba la atención algunos datos con los que trabajan. Plantean que el 65% de los niños que ingresan a la escuela primaria van a trabajar en puestos de trabajo que aún no fueron creados. Esto está en esas presentaciones. El 50% de los trabajos desaparecerán y los nuevos exigirán nuevas combinaciones de capacidades. Entonces uno dice, bueno, ¿de dónde se obtienen estos datos? Yo calculo que todos habrán leído el documento y habrán visto ahí al pie de página hay una cita y dice de dónde son, y la fuente es Snoop Consulting y dice Gustavo Guaraña, CEO. Es un CEO el que dice esto. El CEO de una empresa de software. Cuando uno usa Google ahí, para estas herramientas sirve. Lo llamativo es, bueno, su currículum dice, es un desarrollador de software, bueno, todo el currículum, pero entre otras de las cosas que lo caracteriza es que es mago e ilusionista. La verdad que nosotros aspiramos que si vamos a debatir una reforma, podamos debatir una reforma con contenidos pedagógicos, que podamos poner en discusión a los especialistas, que puedan ser escuchadas todas las voces, que no haya silenciamiento. Cada vez que los docentes fuimos proscriptos de los debates pedagógicos, de los debates educativos, las reformas fracasaron. Y en general fracasaron además porque eran reformas que apuntaban a flexibilizar lo que es el trabajo docente, de evaluar los contenidos, de evaluar los conocimientos. Bueno, todo lo que nosotros conocemos que ha pasado en muchas de las provincias de nuestro país. Había un documento que estaba circulando ahí de algunos compañeros que escribieron. Dice, ¿será la escuela del futuro o será un futuro sin la escuela? Para nosotros tiene que ser un futuro con escuelas, un futuro con conocimiento. Por eso nosotros vamos a seguir apostando a lo que es la distribución del conocimiento, vamos a seguir apostando a una educación para la emancipación, vamos a seguir pensando en una escuela que forme hombres y mujeres libres, críticos, que accedan al conocimiento. Vamos a seguir peleando por una educación que no forme para el mercado, que forme para la ciudadanía, que forme para un proyecto de país. Vamos a seguir pensando en esa educación que es la que tiene, al menos para nosotros, por lo menos 44 años, que tiene que ver la educación que se pensó desde los orígenes de la CTA. Esa educación es la que nosotros no vamos a resignar de la mano de todos los que vienen a imponer las lógicas del mercado, las lógicas de la privatización, las lógicas que vienen diseñándola. Hoy me pasaban un artículo del diario La Nación, donde uno puede rastrear, es un artículo del año pasado. El BID da algunas recomendaciones para pensar la educación y prácticamente coinciden con todas las recomendaciones que son la escuela del futuro. Nosotros apostamos a que la educación la podamos debatir entre los docentes. Es un debate pedagógico, es un debate de cara a la sociedad, como se dio la Ley Nacional de Educación, como se dieron muchas de las leyes. Y por sobre todas las cosas, algo que venimos planteando, incluso desde la CETERA lo hemos manifestado hace unos días frente al Congreso de la Nación, cuando nosotros decimos que hay que incrementar el presupuesto educativo, que hay que aumentar las pautas que están previstas para la Ley de Financiamiento Educativo, pasar del 6 al 10%. Porque para que verdaderamente haya una escuela secundaria inclusiva, para que haya una secundaria de calidad como la entendemos nosotros, y el primer punto para que haya una escuela de calidad es con todos los estudiantes adentro. Si no, volvemos a repetir una escuela selectiva, una escuela expulsiva, una escuela que vuelve a discriminar y una escuela que va a estar rendida a lo que pida el mercado. Para poder transformar eso, nosotros tenemos entonces, para poder enfrentar estas políticas, tenemos que empezar a pensar entonces en construir ese colectivo que nos permita enfrentar estas políticas. Ese colectivo que tiene que nuclear a nuestros estudiantes, que tiene que nuclear a los académicos, que tiene que nuclear a los padres, a las familias, a todos aquellos que entienden que la educación es otra cosa completamente distinta a la que nos presentan en estas presentaciones desde el Ministerio de Educación. Esa escuela que nosotros hemos debatido durante años, que son los años de lucha que tenemos como UTE, como CETERA, y que nos ha permitido
obtener estas leyes que en los últimos años han permitido tener políticas en las cuales nuestros estudiantes han accedido, los jóvenes han accedido a la tecnología. Están hablando, en el documento ese se repite la palabra acceso a las nuevas tecnologías una cantidad infinita de veces. Ahora es el mismo gobierno que ha retirado y no entrega más las netbooks en las escuelas secundarias. Es el mismo gobierno que no invierte en educación y es el gobierno de la ciudad que pasamos 10 años se van a cumplir de macrismo en la ciudad de Buenos Aires y pasamos de un presupuesto cercano al 30% a un presupuesto del 19%. Entonces, sin inversión no va a haber educación. Sin inversión no va a haber una secundaria inclusiva, sin inversión no va a haber más edificios escolares, no van a estar esos edificios escolares que nosotros necesitamos con equipamiento, con laboratorios, con talleres, con espacio para el arte y para el deporte. Por eso nosotros convocamos, compañeros, a que esto que hoy empezamos acá, se le inicie una serie de debates que pongan a la escuela secundaria en pie, que pueda poner el debate en cada una de nuestras escuelas, convocando a nuestras organizaciones sociales, a las familias, a los estudiantes, para que verdaderamente podamos dar vuelta y poder continuar en lo que para nosotros fueron las políticas que dieron incorporación, inclusión, donde hubo políticas que permitieron que nuestros estudiantes accedan a la tecnología. Para todo eso es que hoy empezamos esta convocatoria, que es el puntapié inicial, convocarlos a que en cada escuela sea el espacio de debate. Que no vean en los docentes un sector reaccionario que se opone a todas las reformas. Nosotros cuando decimos la escuela secundaria del futuro, volver al pasado, lo decimos con conocimiento, porque sabemos lo que pasó en los 90, porque son los mismos que diseñaron las políticas, en los mismos lugares donde se diseñaron las políticas de los 90, se están pensando las políticas que ahora llaman del futuro. Así que bueno, que tengamos una buena jornada, convocarlos a todos a seguir participando. Seguramente ahora, antes de terminar, también les vamos a comentar algunas de las acciones que vamos a seguir llevando adelante y que esto que hoy iniciamos acá sea el puntapié para que mañana sea el espacio de debate en cada una de las escuelas. Vamos a tener también hoy durante el día los estudiantes que están participando, nuestros estudiantes que están siendo estigmatizados, como cada vez que se deciden a luchar contra cualquier política que consideran contra o políticas antieducativas, como lo planteaban en uno de sus documentos. Bueno, le vamos a dar también un espacio. Como docentes nosotros también creemos que nuestros estudiantes tienen que tener un espacio. Van a tener un espacio hoy aquí para que puedan hablar y que sepan también los estudiantes que la lucha que ellos están llevando va a ser una lucha que también llevamos adelante los docentes. Así que bueno, muchas gracias a todos por la participación. Bueno, compañeros, dos cositas. Hay en la página de UTE un botón que dice Escuela Secundaria del Futuro. Ahí está toda la información, están los documentos del gobierno de la ciudad, hay una conferencia del vicepresidente del Banco Mundial, están los documentos que hicimos aquí en UTE y hicimos una recopilación de todas las noticias de los diarios en el blog, así que los invitamos a visitarlo y por favor todo comentario, todo lo que ustedes crean que enriquece ese espacio y por favor divulguen con los compañeros, así no tenemos que mandar los PowerPoint por mail que dificulta mucho la circulación de la información. Este encuentro lo hace, UTE tiene un congreso pedagógico. Este año el congreso pedagógico se llama así, es el 21 Congreso Pedagógico, Soberanía Pedagógica, Memoria, Identidades, Comunidades y Territorios. Esa es la convocatoria del Congreso Pedagógico. Sería muy interesante que hubieran trabajos de ustedes, de los profesores y de los compañeros que trabajan en la escuela secundaria, de todos, para divulgar y para la producción de para divulgar la producción de conocimiento de la escuela secundaria. Así que los invitamos también a visitar en la página de UTE la convocatoria del Congreso Pedagógico, y todas estas jornadas de los niveles y modalidades se dan en el marco del Congreso Pedagógico de UTE. Sobre todo por la lucha de la soberanía, por la soberanía pedagógica, porque todas estas reformas están importadas, son compradas, como las pruebas internacionales y todas las cosas que
que el gobierno hoy plantea como transformación del sistema es una corriente mundial, internacional, que está trabajando con el tema de la mercantilización de la educación, avanzando sobre eso. Tenemos acá el honor y la alegría enorme de contar con la compañera Flavia Terigi, que es docente, licenciada en Ciencias de la Educación, es maestra también, ¿no, Flavia? Sí. Doctora en Psicología, está en distintas cátedras de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora y ha sido subsecretaria de la Educación del Gobierno de la Ciudad, no tengo los años, 2003 al 2006, y también es docente de nivel superior, del Normal 7, ¿no? Así que cuando fuimos a conversar con Flavia, inmediatamente aceptó la invitación. Sabemos que está con mucha tarea, pero gustosa aceptó, y te agradecemos muchísimo que hayas hecho un lugarcito para venir a conversar con nosotros. Así que gracias, Flavia. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, qué suerte. ¿Quién soy? Yo pedí una compu para pasar 2 o 3 cositas nada más, no es un PowerPoint acompañando la presentación, hay 2 o 3 momentos de lo que voy a decir en los que necesito que veamos algo, todavía no hace falta que miren ahí, igual ya lo conocen. Lo primero que quiero hacer, por supuesto, es agradecer a UTE la invitación. Quiero decirles además que nosotros tuvimos una reunión para que ellos me pusieran un poco en conocimiento de algunas cosas de las cuales yo no tengo ya tanto detalle. Trato de mantenerme a una cierta distancia de la educación en la Ciudad de Buenos Aires porque me produce mucho sufrimiento, pero bueno, acá estamos, a sufrir se ha dicho. Y me alegra mucho haber escuchado el planteamiento que hacía recién Guillermo, porque lo primero que iba a plantear es una cierta incomodidad con la idea de que la escuela del futuro en realidad es la escuela del pasado, una cierta incomodidad con la consigna. Siempre me pasan esas cosas, que yo entiendo que la consigna quiere decir algo, pero yo también me pregunto cómo lo escuchan los otros, ¿no? Cómo escuchan los otros eso con lo que nosotros por ahí tenemos un rápido acuerdo. No siempre el pasado es malo. Yo podría decir muchas cosas sobre esta consigna. No siempre el pasado es malo. Alguien podría decir que la Ley de Educación Nacional fue, en tanto reinstaló algunas modalidades de la escuela secundaria, una vuelta al pasado. Digamos, a mí me parece que hay un problema ahí. Lo que hay que discutir es si la escuela del futuro es la escuela del futuro. Me parece que esa es una discusión que sí habría que dar. Hay que dar cualquiera, digo, pero me parece que hay que discutir un poquito en los términos en los que se está planteando la propuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque son unos términos que merecen bastante discusión. La segunda cosa que quiero decir, además de esta cierta incomodidad con la consigna, es que yo pienso que no hace falta que yo explicite acá mi desacuerdo general con la orientación política, económica y social del gobierno, de este gobierno nacional y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en ese sentido pedirles que consideren todo lo que voy a decir a partir de ahora, que es un esfuerzo por dar una discusión, como una posición que me parece que hay que tener, y que recién también la planteaba Guillermo, y yo la comparto, que es que nosotros tenemos que poder discutir, y discutir con argumentos, más allá de que algunas consignas puedan tener impacto público. Nosotros tenemos que poder discutir con argumentos, y los argumentos no pueden ser solo los argumentos referidos a la política más general del gobierno, sino que tienen que ser en todo caso argumentos específicos acerca de los problemas educativos. Y ahí la cosa se empieza a poner un poco incómoda, porque tampoco se trata de asumir una posición defensiva respecto de la escuela secundaria que tenemos, y es algo a lo que uno puede quedar rápidamente empujado cuando se pone a dar un debate respecto de un proyecto o de una iniciativa o lo que sea que es esto de la secundaria del futuro, como la que tenemos entre manos. La tercera cosa que quiero decir es que no discuto la legitimidad que tiene un gobierno electo para proponer políticas en educación. Ahí hay algo que también hay que poder decir nosotros, porque si no la gente escucha
que uno se opone a que el gobierno tenga política. El gobierno tiene toda la legitimidad del mundo para proponer las políticas que considere, pero ahí en ese punto de la legitimidad de un gobierno para proponer las políticas que considere, empieza un problema que después quiero retomar en relación con los 10 años que lleva el gobierno de la ciudad gobernando la ciudad de Buenos Aires y la oportunidad en la que nos viene a contar una reforma que propone para una educación secundaria que gobierna desde hace una década, digamos, ¿no? Hay algo para mirar y para analizar. La cuarta cosa, y ya después empiezo, es que mis fuentes son las mismas que planteaba recién Angélica, son los documentos que UTE me facilitó y que ustedes también pueden ver. No encontré un documento oficial general, por ejemplo, un trabajo de planeamiento acerca de alguna clase de cosa que se parezca a una formulación un poco más conceptual acerca de qué es lo que se espera respecto de la educación secundaria. Y yo voy a insistir, porque además de haber sido subsecretaria de Educación, lo que más me gustó fue ser directora de planeamiento, que fue los 3 años anteriores. Yo voy a insistir en que la función de planeamiento es una función que se tiene que cumplir y nosotros no estamos pudiendo apreciar aquí, en la propuesta que el gobierno difunde, cuál es el trabajo de planeamiento que hay por detrás como para decir, bueno, estos son los problemas que identificamos y esta es la relación entre las estrategias que decimos y los problemas que identificamos. Dicho todo eso, ahora sí les pido una mirada sobre estos datos, que son datos que propone el gobierno de la ciudad. Ellos dicen, como indicadores educativos, que hay un 14.3% de repetidores que se concentran en mayor porcentaje en primer y segundo año, con un 18,4%. Hay un 42.4% de sobriedad, con porcentajes más o menos similares de primero a sexto. Casi un 20% de chicos que van a la escuela secundaria con sobriedad avanzada, ellos llaman sobriedad avanzada, 2 años o más de sobriedad. 3.5% de salidos sin pase, concentrándose la mayor parte en primer año y disminuyendo hacia quinto y sexto año en el caso de la escuela técnica, y un 67.2% de promovidos en quinto año, todo esto de acuerdo con el relevamiento anual y los datos de la propia ciudad de Buenos Aires. Bien. Los chicos que hoy están en quinto año de la escuela secundaria de la ciudad de Buenos Aires, si hubieran realizado su trayectoria educativa en tiempo y forma, empezaban tercer grado cuando este gobierno comenzó a gobernar la ciudad. Punto. Te lo digo en serio, punto. O sea, hace 10 años que están gobernando la ciudad de Buenos Aires, estaban en tercer grado los chicos que hoy terminan la escuela secundaria en la ciudad de Buenos Aires. Todos esos datos, que tienen por supuesto una explicación histórica, yo no se los voy a adjudicar a un gobierno. Nuestros datos, cuando yo era director de planeamiento, no eran mucho mejores, ¿sí? Lo que no puedo es 10 años después venir a decir, y ahora frente a este diagnóstico les voy a proponer la solución. Yo tengo un interés en sumar, digamos, a cualquier argumentación que ustedes quieran dar, que un gobierno que hace una década que gobierna no puede venir a contar como novedad la política para ningún nivel educativo. O tendría que decir, hasta ahora nos movimos con tales hipótesis y nos equivocamos, no funcionan, tenemos estos datos y entonces ahora vamos a hacer esta otra cosa. No hay asunción de ninguna responsabilidad sobre los datos que conforman el diagnóstico del que parten. Para mí ahí ese es un punto de una fortísima discusión. No acaban de llegar, no es el gobierno nacional, es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hace una década que está aquí y estos son los resultados que puede exhibir. Puedo decir más, de los 15 años que lleva la obligatoriedad de la educación secundaria en esta ciudad, porque la ley es del año 2002, 10 le han correspondido al gobierno de el ahora Cambiemos, antes el PRO exclusivamente, digamos. Y uno revisa los guarismos de la ciudad de Buenos Aires en relación con retención, repitencia, sobriedad, los datos clásicos, y se mueven al mismo compás que se han movido los datos nacionales. No han mejorado demasiado, ni los datos nacionales, ni los datos de la ciudad de Buenos Aires, pero me parece que es una cuestión a considerar, bueno, ¿qué explicación se da acerca de lo que ocurrió en estos 10 años como para que sigamos hablando de unos datos muy similares?
Yo creo que una de las razones por las cuales no está muy fácil dar esta discusión es porque el planteamiento que se hace del estado de situación es un planteamiento que describe una situación respecto de la cual el gobierno no asume una responsabilidad clara, y yo tengo una lectura muy distinta de lo que en todo caso podría configurar la situación de la escuela secundaria. ¿Pasa alguno? Gracias. Si yo tuviera que construir un diagnóstico, no voy a ser muy original, porque si algo han escuchado o leído de las cosas que nosotros planteamos, particularmente en el trabajo que hacemos desde la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde yo soy investigadora y además asesoro a la escuela que la universidad creó, es que nosotros partimos de un diagnóstico que, mirando exclusivamente la problemática educativa y sin considerar otros elementos que después vamos a incorporar, nosotros tenemos por lo menos 5 elementos, de los cuales empiezo por los 3 primeros y después voy a avanzar con los otros 2. Nosotros planteamos una suerte de... Uno más. Si no, si quieres voy yo, porque es poquito igual, ¿eh? Ahí no se ve mucho, pero ahí abajo dice matriz organizacional. Hay una flecha que abarca todo... No, al anterior, ahí está. Gracias. Nosotros, tenemos una lectura de lo que podría ser la situación de la educación secundaria que identifica una matriz organizacional muy clásica, la de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, la de esa escuela secundaria que no era secundaria, para hablar de secundaria hay que pensar en niveles educativos, y nuestro sistema escolar no nació como un sistema conformado por niveles, en todo caso se fue conformando como tal a lo largo de muchas décadas. Esa escuela secundaria, el bachillerato, el colegio nacional, esa escuela que conocemos como la del origen de la escuela secundaria argentina, se fue estructurando en torno a 3 grandes principios de organización, que son los 3 que... Este currículum clasificado se han escrito muchas cosas, se han dicho muchas cosas y se hacen muchas propuestas que son fantásticas en lo discursivo, muy poco realizables en lo concreto en las escuelas, salvo que se hagan ciertas cosas que son las que, a esto voy a volver después, uno no lee en ninguno de los documentos que a mí me han facilitado los compañeros de UTE en relación con qué estrategia te vas a dar para que pase lo que vos decís que va a pasar. Supongamos que coincidimos en que lo que vos decís que va a pasar es lo que tiene que pasar, que eso lo vamos a discutir. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo se hace? Bueno, ese cómo está permanentemente ausente. Voy a hacer te pido un avance y después vamos a volver para atrás. Quiero una más. Vean esto. Yo mostré esto, si alguno de ustedes estaba cuando participé en esa actividad en el Paseo La Plaza, en esa actividad que armó el Ministerio de Educación de la Nación para hablar también de la secundaria 2030, yo mostraba esto, ¿no? Esto es el currículum inglés, disculpen que ponga de otro país, pero es que es muy claro el problema, ¿no? En el año 1904 y en el año 1988. Esa estructura de currículum que ven ahí todavía rige y va a seguir rigiendo durante mucho tiempo. Sobre esto tiene que haber una pregunta, o sea, yo puedo decir, estaría en cierto desacuerdo con la fuerte clasificación del conocimiento en el currículum, estaría en desacuerdo con la ausencia de ciertos campos. Ahora, si en un siglo esta estructura se mantiene, y no es que no haya tenido críticas, pero se mantiene, la mínima pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? Si uno no se pregunta ¿por qué?, entonces puede decir, quiero que en las escuelas haya interdisciplina, quiero que en las escuelas haya, y hago una lista de mis deseos sobre lo que debería ocurrir en las escuelas con cierto importante desconocimiento acerca de cuáles son las razones por las cuales ciertas cosas que nosotros criticamos en la escuela secundaria se sostienen en el tiempo. Una de las más claras es, y ahora sí volvemos para atrás, gracias, es el currículum clasificado. El segundo elemento para nosotros de la matriz organizacional es la formación especializada de los profesores que trabajan en el nivel secundario, un especializado que colocamos entre comillas, no para ser peyorativos, sino para, en todo caso, destacar que se trata de una cierta definición de la especialización, que también podemos discutir, una definición de la especialización que va muy ligada a el campo de la cultura
del que el profesor o la profesora es docente. Entonces, matemática, plástica, lo que quieran, ¿sí? Educación física, cualquier perfil que ustedes identifiquen al lado del profesor D, responde a esta idea de que lo que define la especialidad del profesor es el campo de la cultura que enseña y no tanto la especificidad del trabajo que realiza, por ejemplo, con adolescentes, por ejemplo, a propósito de la formación que hay que realizar cuando el nivel en el que se trabaja es el nivel secundario. Uno podría pensar, bueno, ¿qué hay que hacer primero, ¿no? Desespecializar la formación para después trabajar sobre el currículum, forzar a través del currículum que cambie la formación. Esas son discusiones que hay que dar mirando el pasado reciente de la educación secundaria argentina, porque algo que habría que también recordar aquí, yo lo planteé también en el Paseo La Plaza, no es que la educación argentina no fue objeto de políticas en los últimos 25 años. La educación argentina fue objeto de una enorme cantidad de políticas en los últimos 25 años y falta una evaluación realista de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué es lo que amplió derechos, qué es lo que ha restringido, en todo caso, la posibilidad de que los derechos se amplíen. Ese diagnóstico no está, esa evaluación no ha sido hecha y entonces con una lectura casi ahistórica traemos una novedad respecto de lo que la escuela secundaria debería ser en el futuro. El tercer elemento es el elemento para mí más crítico, que tiene que ver con el puesto de trabajo de los profesores, que históricamente se definió, como ustedes lo bien saben, por correspondencia con tiempo lectivo establecido en los planes de estudio que además no contemplaban otra actividad que no fuera el participar en clases en el ámbito de la escuela, excepto para el caso de la educación técnica, y que en la actualidad es una situación que permanece muy poco modificada. Es cierto que ha mejorado a través de distintos proyectos y programas la disponibilidad en las escuelas de tiempos rentados para que los profesores y profesoras puedan hacer otras actividades que no sean el dar clase, pero el asunto crítico de la estructura del puesto de trabajo del profesor sigue siendo un problema, entre otras razones porque si yo decidiera incrementar el tiempo de trabajo de los profesores en las escuelas y que este tiempo no fuera todo tiempo lectivo frente a alumnos, yo estaría en el mismo acto profundizando un problema que tiene hoy el sistema educativo, que es la insuficiencia de docentes titulados para cubrir toda la oferta que habría que cubrir para asegurar la obligatoriedad escolar. Sobre esto voy a volver al final. Estos tres elementos constituyen, desde nuestro punto de vista, la matriz organizacional de la educación secundaria en Argentina, y del otro lado podríamos incorporar dos asuntos que también son muy tradicionales, lo que pasa es que tal vez han cobrado visibilidad en los diagnósticos y en las investigaciones en el último tiempo. De un lado, la ausencia de mecanismos de seguimiento de las trayectorias escolares de los y las estudiantes, y de otro lado, la problemática de las condiciones del régimen académico. No hace falta que yo explique ninguna de estas cosas, porque ustedes saben bien de qué estoy hablando, pero en todo caso sí quiero decir que en las hipótesis que yo personalmente sostengo a propósito de la escuela secundaria, las condiciones del régimen académico constituyen uno de los problemas más importantes que menos se ha podido tocar, porque cuando uno toca el régimen académico a fondo, afecta profundamente la organización escolar. Y es más fácil decir que se va a afectar la organización escolar que efectivamente hacerlo. Para efectivamente hacerlo hay que meter mano de verdad en las reglas que rigen la manera en que los chicos y las chicas son estudiantes en la escuela secundaria, y eso no está presente en la propuesta del gobierno de la ciudad. A la última vamos, y acá. Si ustedes ven esto está en los documentos, ¿no? Más allá de la estética, acá hay algo que no cambia, y es que se sigue pensando la escolaridad secundaria en años. O sea, se sigue pensando la cursada por bloque. Podés hacer una sofisticación como la de, bueno, tienen que acreditar, tienen que reunir créditos y no calificaciones. No podemos discutir eso, pero yo les diría que eso es, a esta altura, un asunto para otro momento, digamos. El punto acá es que este esquema lo que nos muestra es que no hay la menor idea, y si la hay,
no hay la menor disposición a afectar el régimen académico de la escuela secundaria. Un régimen académico que establece la cursada en bloque por año de estudio, que establece una repitencia como consecuencia de esa cursada en bloque. Yo puedo levantar la regla de la repitencia, pero si no levanto la regla de la cursada en bloque, cuando digo en bloque digo toda la materia de primero, toda la materia de segundo, toda la materia de tercero, el modo en que el régimen académico estructura las trayectorias escolares de los estudiantes se sigue produciendo. No hay nada, más allá de la retórica de los documentos, no hay nada en los documentos que haga pensar que se ha tomado seriamente el problema del régimen académico de la educación secundaria. Entonces, ya por lo menos 2 o 3 cosas para apuntar, digamos, ¿no? No hay acá lectura de cuáles han sido las políticas de este gobierno que nos llevan, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, a que el diagnóstico sea el que ellos mismos plantean al principio. Segundo, no hay un diagnóstico de los problemas de la educación secundaria sobre los cuales se quiere intervenir, porque ese diagnóstico que leía Guillermo al principio, el de las clases magistrales y demás, es un diagnóstico completamente alejado de la realidad de las escuelas. Tercero, el asunto que desde mi punto de vista es estratégico en lo que tiene que ver con la educación secundaria, que es la discusión del régimen académico, no parece formar parte de las propuestas de cambio de la educación secundaria que tiene el gobierno de la ciudad. Conversando esto con algunos colegas, preparando un poco el planteamiento para hoy, la pregunta que nos surgía es, bueno, si los problemas de fondo no están atendidos, si uno tuviera la hipótesis de que los problemas de fondo que tiene la educación secundaria no están atendidos con esta propuesta, no parecen ser los considerados, entonces, ¿de qué se trata esta propuesta? O dicho de otro modo, ¿a quién le están hablando? ¿A quién le están hablando? Y me parece que es ahí donde nosotros tenemos que poder dar una discusión un poco más profunda acerca de qué estrategia dar para el debate, porque con lo que está hablando esta propuesta es con las representaciones que la gente tiene acerca de lo que es la escuela secundaria. Y en ese lugar, el discurso del gobierno se encuentra con el sentido común. Nosotros no estamos encontrando de la vuelta a esto. Cada cosa que decimos que entra en crítica o en contraposición con alguna propuesta en términos del campo educativo, es leída como una especie de repliegue resistencial frente a cualquier alternativa de cambio. Hay que decir, por otro lado, que es muy difícil el cambio en la escuela secundaria y que yo entiendo los temores y la resistencia que cualquier cambio suscita, pero lo que quiero decir acá es que, aun si este cambio no ocurriera, no sería la primera vez que un gobierno anuncia un cambio que después no sucede. Piensen en el plan maestro. ¿Se acuerdan del plan maestro? No sabemos si pasó a mejor vida, pero el plan maestro ahora no se habla, ¿sí? Puede que vuelva, pero quedó dicho que había un plan en educación, que tenía un montón de metas, que tenía un montón de estrategias, que queda dicho que hay una preocupación por la educación, y eso que queda dicho entra en relación con algo que las personas creen. Las personas creen que hay una preocupación por la educación y las personas creen que esta es la oportunidad en la que de verdad va a pasar algo con la escuela secundaria y que todos los que salimos a decir alguna cosa respecto de esto, en el fondo lo que hacemos es resistir o qué sé yo, ¿no? Hay una retórica, vos decías, Guillermo, del emprendedorismo, hay una retórica del mérito, yo agregaría, hay una retórica del talento, una retórica del talento que también hay que discutir. Y no hay, en cambio, una retórica del derecho, de la educación como un derecho, de las obligaciones del Estado, de las responsabilidades que éste asume. Y eso también hay que discutirlo. Y hay que discutirlo mostrando, en todo caso, que este no es un gobierno nuevo, que entonces nos está proponiendo por primera vez y hay que darle la oportunidad de que haga lo que sea, sino que este es un gobierno que lleva una década, que es responsable, como muchos otros, incluyéndome,
de lo que no se haya podido hacer con la educación secundaria en la ciudad de Buenos Aires, y que esta propuesta que formulan es una propuesta en la que no hay ninguna lectura seria acerca de qué es lo que hay que cambiar en la escuela secundaria y cómo se va a hacer eso que se va a cambiar. Yo tengo unas últimas reflexiones que quiero compartir con ustedes, que tienen que ver con algunas líneas de cambio que yo diría para mí son necesarias en la escuela secundaria, y los problemas que ellas traen, y esa consideración de las líneas de cambio y los problemas que ellas traen probablemente ayude a entender por qué es tan difícil de cambiar, por qué es tan difícil promover un cambio en la educación secundaria. Yo tengo anotadas 6 cosas. Yo creo que es necesario disminuir el contenido informativo de los programas y mejorar las conexiones de la escuela con la contemporaneidad. Y a lo mejor, si alguien anota esto, disminuir el contenido informativo de los programas y mejorar las conexiones de la escuela con la contemporaneidad, y mira los documentos del gobierno de la ciudad y también los nacionales, dice, bueno, esto va por este lado, va por una cierta difusión de... Sin embargo, también quiero señalar que cualquier alteración del currículum clásico en general es sospechada de baja calidad o facilismo. ¿Se entiende, no? Digo, a mí me asombra un poquito que no haya salido ninguna discusión acerca de este tema, respecto de una propuesta tan inespecífica, tan vaporosa, digamos, como la que aparece en los documentos del Ministerio de la Ciudad. Segundo, nosotros sabemos que hace falta diversificar las propuestas organizacionales, seguro, porque necesitamos contar con muchas modalidades distintas de trabajo para poder atender a la variedad de formas que toma la vida de los adolescentes y los jóvenes, por lo menos sin duda en esta ciudad. Pero cada vez que tratamos de alejarnos de la matriz organizacional, hay acusación de facilismo por un lado, y hay un riesgo cierto, que es el riesgo de crear circuitos segmentados de escolarización. Y lo digo con el conocimiento de causa, por ejemplo, de haber contribuido a la creación de las escuelas de reingreso y saber, por ejemplo, que parece que no están en la secundaria del futuro. Parece que no está muy claro que vayan a quedar adentro. Sabemos que hay que reorganizar el puesto de trabajo de los profesores, que hay que mejorar la concentración institucional, que hay que incrementar los tiempos rentados para el trabajo institucional. Pero eso agudiza el problema de la falta de docentes titulados que tenemos en todo el país. Este es un grave problema que afronta Argentina de cara a la obligatoriedad de la escuela secundaria. Sabemos que tenemos que mejorar la formación pedagógica y didáctica de los profesores, porque si algo aprendimos, programas de fortalecimiento y otras experiencias en el camino, es que cambiar el modo en que se organiza el trabajo, por ejemplo, crear clases de apoyo, sistemas de tutoría y demás, no rellena eso que se ha creado automáticamente con un conocimiento pedagógico por parte del profesor, como para poder trabajar allí con lo que efectivamente sabe hacer. Pero no ha habido cambios en la formación docente que pongan en cuestión la primacía del conocimiento disciplinar, y esta misma gestión que promueve este cambio para la escuela secundaria no ha alterado la primacía de la formación disciplinar en la formación de los profesores. Hay que modificar las reglas del régimen académico, yo estoy convencida de eso, pero cada vez que discutimos alteraciones del régimen académico aparece la acusación del facilismo. Hay algo acá para ver a fondo, que es el tema del papel que cumple la educación secundaria en el control de la población adolescente, y la preocupación que se tiene de perder ese control cambiando las reglas que han regido siempre el modo de ser estudiante en la escuela secundaria. Siempre comento la misma situación, que es que cuando uno dice, bueno, podés tener una escuela en la cual no se repita, se curse por materia, se recursen las materias que no se aprobaron y se avance con las correlativas que se puede, y todo lo que ustedes se pueden imaginar, lo primero que aparece es la imagen de una escuela caótica, ¿sí? Porque parece una escuela caótica, una escuela en la que cada uno va armando un trayecto propio, una escuela en la que no se repite, se participa en múltiples situaciones de aprendizaje y demás. Y lo último que quiero decir que sabemos es que el sostenimiento de las trayectorias escolares no es solamente una cuestión escolar, requiere articulación de otros sectores del Estado. Generalmente la vulneración del derecho a la educación está asociada a la vulneración de otros derechos, y no hay ni media palabra
en los documentos que yo he tenido oportunidad de leer, que diga algo de las condiciones de vida de los chicos y las chicas, que diga algo acerca de cuáles son las razones por las cuales muchos chicos, muchas chicas que ingresan a la escuela secundaria, que hacen el esfuerzo por comenzar, que repiten muchas veces, que se quedan muchos años y demás, sin embargo no terminan. Y parece que la respuesta que hay que dar es exclusivamente escolar, una respuesta con todas las simplificaciones que he tratado de discutir hasta aquí, pero además exclusivamente escolar. A mí me parece que una propuesta educativa obviamente tiene que tener fuertes hipótesis educativas. Esta propuesta desde mi punto de vista no las tiene, pero aún si las tuviera, las hipótesis no pueden ser solo educativas, porque las situaciones de vulneración del derecho a la educación generalmente van asociadas a otras condiciones de vulneración de derechos y sobre eso no hay ni media palabra. Dicho todo esto, la verdad es que me quiero dedicar, tengo un minuto más al problema de las prácticas laborales en el final de la escuela secundaria. Y eso parece que viene con la secundaria del futuro. Para mí este es un tema muy incómodo, o sea, hay que discutirlo, hay que discutir en general el problema de la relación de la educación con el trabajo, de los saberes que forman para el trabajo, toda esa discusión que está omitida en la propuesta de la secundaria 2030, habría que darla seriamente. Pero en principio yo quisiera dejar la siguiente discusión planteada, y es muy incompleta, pero es la que yo puedo dar porque no es un tema con el que me resulte muy cómodo trabajar. Pareciera haber dos argumentos, ¿no?, en la propuesta de que los estudiantes del último año de la secundaria realicen prácticas laborales. Algo así como ampliar el capital social de los adolescentes y jóvenes que egresan por la vía de alguna experiencia de participación en un contexto de trabajo. Esa es la primera, me parece el primer argumento. Y el segundo argumento es que cualquier trabajo es formativo. Porque si yo no pongo ningún criterio, ninguna cosa más concreta acerca de a qué llamaría yo una práctica laboral, parece suponerse que cualquier trabajo de por sí es formativo. Yo quiero abrir sobre esto 2 o 3 preguntas. La primera pregunta es, no quiero entrar en si es mano de obra barata, si es mano de obra esclava, toda esa parte la voy a dejar para gente que lo discute mejor que yo. Yo voy a hacer una pregunta muy simple y es, ¿qué condiciones educativas se han pensado, si es que se han pensado, para esta experiencia que podrían llegar a ser los adolescentes en algún ámbito laboral? No estoy diciendo que la tengan que hacer ni que no la tengan que hacer, estoy preguntando si es educativa, ¿dónde está la previsión educativa de esa experiencia? Porque no cualquier trabajo es formativo, porque muchos trabajos no forman, o en todo caso enseñan cosas que nosotros no queremos que los chicos aprendan. Me preguntaría también si el sistema productivo de la Ciudad de Buenos Aires, cualquier cosa que esto sea, tiene capacidad para incorporar en experiencias educativas significativas a la cantidad de chicos y chicas que cada año deberían participar en esta experiencia. Datos de la propia Ciudad de Buenos Aires, que me facilitó hace un ratito Oscar Greiser, señalan, por ejemplo, que en esta ciudad acaba de bajar una vez más la ocupación, un 2% en la zona norte y un 16% en la zona sur. Si nosotros tenemos un mercado de trabajo, si lo quieren poner así, en franca retracción, y en un contexto de un mercado de trabajo en franca retracción, yo puedo hacer la pregunta de ¿en qué mercado de trabajo? Suponiendo que tomo tu lógica, ¿en qué mercado de trabajo? ¿De qué estamos hablando? Y ahí se abre todo el problema que ustedes discutirán mucho mejor que yo acerca de qué sentido último tiene esta experiencia que se propone. Y la tercera cosa que diría, que va por un lado un poco distinto sobre esto de las prácticas laborales, es por qué suponer, voy a poner mínimamente analítica de la situación del capitalismo, por qué suponer que una formación que le proporciona a todos por igual va a crear para todos
mejores condiciones de lo que sea. En realidad, por definición, cualquier cosa que yo le doy a todos, lo que hace es eliminar cualquier elemento de distinción que esos todos puedan tener, y el mercado está buscando todo el tiempo elementos de distinción, elementos para poder elegir a algunas personas por sobre otras por las razones que fueren. En general, todo lo que universalizás deja de ser elemento de distinción. Entonces ahí hay por lo menos algo que en el propio argumento que se escucha no cierra por ningún lado. Yo personalmente, y ya con esto termino, creo que no hay diagnóstico responsable aquí de la situación educativa de la Ciudad de Buenos Aires en lo que tiene que ver con la educación secundaria. No hay asunción de responsabilidades respecto de la década que lleva gobernando este gobierno la Ciudad de Buenos Aires. No hay una lectura acerca de por qué en un nivel en el que se han intentado tantas cosas no funcionaron, y entonces por qué esta vez sí estas funcionarían, y por qué esta vez sí estas son las cosas que hay que hacer. Y finalmente no hay ninguna discusión argumental con la cual sea posible entrar en el tipo de diálogo que yo creo que hay que entrar para hablar en serio de lo que habría que hacer con la educación secundaria. Y eso me lleva una vez más a decirles, pero algo tenemos que pensar, porque esto intersecta, entra en perfecta intersección con lo que la gente cree que es la educación secundaria, con lo que la gente cree que pasa en nuestras escuelas. Y si nosotros no podemos dar esa discusión, es muy difícil que ese debate público que hay que dar sea un debate que conduzca hacia alguna clase de revisión que tenga sentido para los chicos, que tenga sentido para la Ciudad de Buenos Aires acerca de los propósitos de la escuela secundaria. Bueno, gracias por su escucha. Bueno, muchas gracias Flavia. A continuación ahora está previsto el trabajo en comisiones. Teníamos un regalo para Flavia, no sé si ahí lo fueron a buscar. Ahí está. En color. Ahí está. Faltaría el borrador nada más, pero para la próxima. Antes de ir a pasar al trabajo en las comisiones, lo que sí les vamos a pedir a todos, nosotros seguimos con la campaña que venimos llevando desde CETERA, que se viene llevando de los organismos de derechos humanos, de distintas organizaciones sociales y políticas, por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Así que a todos les dimos la foto. Vamos a hacer una foto. ¿Está Leo? Sí, vamos a pasar por este lado.